8:40 al 56. Una historia muy conocida por muchos de nosotros. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero fíjese, dicen los versículos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a Jesús a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Hoy se celebra el Día de los Padres. De todo es sabido que este es un día que no se celebra con intensidad emotiva como el Día de la Madre. Y esto es debido a que muchos de los hombres no han dado un buen ejemplo de lo que es ser un padre. Otros, por su falta de expresar sentimientos, dan una expresión de que los padres somos fríos y somos indiferentes. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia o impresión de nuestro propio padre, quiero indicar a todos los hombres de nuestra iglesia, casados, solteros, jóvenes, adultos, que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Es por eso que deseamos indicarle que Jesús puede cambiar nuestra vida y encaminarla a una dirección correcta en este momento. Es por eso que el ejemplo de ello lo encontramos en el texto que hemos leído, particularmente en la vida del padre llamado Jairo. Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar Jesús es recibido ansiosamente por una multitud gozosa. Dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre que atravesaba por una experiencia difícil. Su única hija de 12 años estaba en un proceso de muerte. Jairo no era cualquier hombre, sino un líder prominente de una congregación judía. Como principal, Jairo cuidaba del edificio. Eso significa que era un hombre de confianza.
También debía tener todo preparado para los servicios. Esto indica que era responsable, también que tenía la capacidad de seleccionar a aquellos que participaban en el culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad, y esto indica que tenía un buen testimonio. Pero lo que más se destaca es su rol como padre y su preocupación por la salud y el bienestar de su hija, que tenía 12 años. Y preguntamos, ¿qué podemos ver en Jairo que nos sirve a nosotros de estímulo para nosotros los padres de hoy? Una verdad en cuanto a los hombres es que tendemos a aislarnos, a guardar silencio y a sufrir en silencio cuando atravesamos por dificultades. En muchas ocasiones es una cuestión de temperamento, pero en otras simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos y esfuerzos y posibilidades. Pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos estos sentimientos nos volvemos más vulnerables y más débiles. Se nos ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que nos estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha dotado. Pensamos que solicitar esa ayuda sería algo de bajeza. Y es por eso que vemos a Jairo, que no buscó a Jesús en secreto ni mucho menos en privado. Fue en medio de la multitud, entre los cuales había conocidos y desconocidos, que este hombre expuso su necesidad y su preocupación al maestro. No podemos dejar de notar dos aspectos que son bien importantes. Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Y qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos padres como Jairo, humanos, sensibles, humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor. Y es por eso que Jairo no solo expuso a Jesús su angustia, sino también le suplicó que fuera a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. Los discípulos y toda la multitud iban con ellos. Fue camino a casa de Jairo que se da otro evento, la curación de una mujer cuya procedencia desconocemos. Antes de las circunstancias que rodean a Jairo y su familia, el tiempo constituye ser un factor importante. Y es allí donde el relato de la curación de esta mujer realza la historia de Jairo. En medio de una multitud que lo aprieta, lo empuja, lo pisa, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir sin antes saber quién era la persona que había tocado su vestido. Jairo estuvo parado al lado de Jesús, quizás razonando, al igual que los discípulos, en lo ilógico de la pregunta del Señor. ¿Sabe? Al parecer la mujer, una vez que fue descubierta, contó todo a Jesús, quien le dio todo el tiempo para que diera su testimonio. De otra manera, ¿cómo supo Lucas que su mal era ya de 12 años, que había gastado todo y que ningún médico la había podido curar? Para Jairo aquella no era hora para testimonios, ya que estaba abrumado por el hecho de saber que si Jesús se demoraba, a lo mejor sería demasiado tarde para su hija. Jesús tiene su propósito. La vida de Jairo sería transformada, pero él debía confiar en el Maestro. Aquí hay una verdad bien significativa.
para que Dios obre en nuestras vidas como padres, nos basta solo con saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso y ese paso es confianza. En eso estaban las cosas cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Seguramente ese momento su ser fue inundado por una serie de pensamientos y sentimientos. Nosotros no sabemos quién fue el que vino a dar la noticia a Jairo, pero por sus palabras vemos que no veía ningún objetivo en que Jesús llegara a la casa. ¿Qué podía hacer Jesús? Por eso le dice a Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Entonces Jairo tenía solamente dos opciones: pedir a Jesús que se olvidara del asunto, creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Jesús simplemente lo anima. Escuche bien, no temas, cree solamente y tu hija será sana. Qué extraño, ¿no a usted le parece eso? El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero quizás no para los que estaban allí. Escuche bien, el mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero quizás no para los que estaban allí. El mensaje terrenal era de muerte. Tu hija ha muerto, y de desesperanza. No molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo fue uno de esperanza. No temas, cree solamente y de vida. Tu hija será sana. Cuando Dios dice esto, ¿qué debemos colocar? La vida de nuestros hijos a las manos de Jesús. No podemos estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana vigilando cada paso, pensamiento, comportamiento de nuestros hijos. Debemos confiar en que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Es por eso que usted y yo íbamos en la dirección equivocada, pero que a nuestro juicio era la correcta. Pero un día Jesús llegó a nuestras vidas y el curso de nuestra vida cambió totalmente. El día que Jesús llegó transformó todo para algo mucho mejor. ¿Sabe? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aún en medio de circunstancias que parecen no tener solución. No tema, solamente cree que Dios puede no solo cambiar las circunstancias, sino también revolucionar nuestra vida. Dios puede hacerlo de una manera de tal forma que nos hará hombres nuevos. Joven y hombre que me escuchas, solo Dios puede hacer un buen esposo, un buen padre para nuestros hijos. Es por eso que la buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Es por eso que Jesús puede cambiar nuestra vida y encaminarla a la dirección correcta en estos momentos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar que Jesús transforme nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a colocar sus prioridades en orden? ¿Estamos dispuestos a servir al Señor con la familia? ¿Estamos dispuestos a caminar a la luz de Jesús? ¿Sabe? Jesús nos dice, no temas, cree solamente. De la misma manera que en medio de las circunstancias que pudo vivir Jairo, aún pidiéndole ayuda a Jesús y la mujer del flujo de sangre, Jesús hace un paréntesis y establece orden de prioridades. Sana a la mujer con una necesidad, liberándola de una carga de 12 años, pero tampoco podemos olvidar que eso no fue todo. Tenemos que ver que Él inmediatamente imparte palabra de esperanza en la vida de este hombre. Quiere decir que la experiencia que vivió Jairo se convirtió en un momento en la cual él pudo ver que el Dios del cielo es un Dios que tiene todo bajo control y que cuando establecemos nuestras prioridades a través de Él, nuestra vida comienza a ser funcional para su gloria. Dejemos que Dios nos ayude a ser hombres, padres, esposos,
que seamos de estirpe para ser de bendición en vida de otros. Que aunque los demás puedan entonces tomar la dirección incorrecta, nosotros hemos tomado la decisión de ser hombres de valor para la gloria del Señor y ser instrumentos de influencia en nuestros hogares. Bendiciones.